Ni en la zona de magma, ni en la de los duendes, ni en el mundo 1, en la cueva. El material que vamos a buscar hoy es el secreto mayor guardado de la forja. Además, una cosa muy importante es que este material no aparece ni en el índice de los minerales. Fijaros que aquí tenemos todos los del mundo 1, los del mundo 2 y bueno, la cueva del duende, pero este, por lo que sea, no aparece. O sea que es uno muy exclusivo. Es el mineral con más vida de todo el juego, pero ¿realmente vale la recompensa y el tiempo? Vamos a descubrirlo porque a lo largo del vídeo iré creando las mejores armas y armaduras con este material que también vamos a conseguir. Primero tengo que deciros que este material no se encuentra en la cueva, pero sí que se encuentra en el mundo 1, en un sitio secreto. El material secreto, que antes de deciros cuál es, se encuentra en esta cuesta hacia arriba. Entramos por aquí y encontramos un lugar, una casa normal y corriente, pero que se hace es así, entras a este lugar en el que encontramos bloques de la suerte, más conocidos como Lucky Blocks, pero que en este caso no son bloques de la suerte normales, sino que están como medio bugueados por los desarrolladores, por los creadores de este juego, y solo nos dan un material en específico. El material, primero de nada, tengo que picarlo porque tiene 10.000 de vida, o sea, lo más loco del juego, al menos por el momento, es lo que más vida tiene en el juego. Atentos. El material que nos suelta es la reliquia Pichilium. Los creadores decidieron llamar a este pez Pichilium. Lo curioso de esto es que solo existe este material que sea reliquia. Parece un pez decorativo, pero que los desarrolladores de juegos lo metieron en forma de troleo. O a lo mejor no. Y tiene un poder oculto. En principio todo el mundo puede picar este material. Supongo que se puede picar con cualquier tipo de pico, aunque si tenéis uno mejor, pues va a costar un poco menos. Si tenéis también la poción de velocidad de picar, pues mucho mejor, porque si no vais a tardar 80 años en picar y es bastante aburrido. Pero lo curioso de esto es que solo el Lucky Block, que sabéis que son aleatorios, suelta el mismo pez siempre y uno de uno. Pero no hay que dejarse engañar solo porque sea un pez y ponga que es por 0 de multiplicador. Por ejemplo, si voy a la obsidiana tiene 2 por 35, la Darkrit tiene 6,3 de multiplicador, pero claro, el pez tiene 0 de multiplicador. ¿Esto qué significa? Que es una castaña. Cuidado, porque es probable que, aunque sí, tiene que ser troll, los creadores del juego metieron esto para trolear, es una reliquia. Es la única que hay en el juego que sea reliquia. Mira, lo más top que hay aquí es mítico, legendario. Voy a ir bajando y vais a ver que solo hay comunes, poco comunes, raros, épicos, reliquia, y de reliquia solo tenemos ese, porque luego tenemos legendarios, hay míticos y bueno, este de aquí que es divino. Yo esto no sé si existe, la Galaxite, pero bueno, oye, decímelo en comentarios porque nunca sabía dónde está esto. Así que el experimento comienza aquí con estos Pichilium. Tengo un par de estos farmeados. Está pixelado para que no sepáis cuánto exactamente, pero con un par vamos a poder hacer un arma. Un arma que, como veis, tiene multiplicador 0 de 0. O sea, si yo le añado esto, tiene 0,8. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido que yo haga este vídeo, pero ya veréis por qué lo hago. Vais a ver, vamos a forjar esto, nos va a dar lo que sea, sinceramente. Lo guapo es que es transparente, o eso creo. La verdad es que no me acuerdo cómo es esto, pero vamos a verlo. O sea, no tengo ni idea de cómo es este material. Vamos a descubrirlo. Ahí va, ok, apa, y pum, ok. Vale, no entiendo. El pez es como que aparece sí o sí y no me acaba de gustar. Me parece que es lo más feo, porque lo que es el arma está guapo, tío. Es como transparente. Fijaros, tal, reliquia y 0 de daño. 0,35 segundos de velocidad. O sea, esto es rapidísimo, pero ¿por qué hace 0 de daño? O sea, ¿esto qué tipo de sentido tiene? La equipo, atentos, fijaros. O sea, ni se ve. Mirad, ahí se ve la daga un poco. A ver, la rapidez. Pero esto, tal cual, ¿hará ese daño? O sea, ¿hará 0 de daño? ¿O realmente yo hago daño con esta arma? Es que es una pregunta que si no la preguntas y pruebas, no lo sé. O sea, ahora mismo pierdes el tiempo en minar esto para absolutamente nada. O sea, los desarrolladores, los creadores del juego dicen, este tío es tonto. Y la verdad es que sí, puede que lo sea, porque sinceramente es muy raro. A ver, ¿hago daño? No hago daño. O sea, no hago daño. Pero me lo he cargado por lo que es la armadura, ¿vale? No porque tenga aquí la espada que sea buena ni nada, porque la espada ahora mismo es una castaña, pero malísima. Así que decidí farmear un montón de este material durante muchas horas, que fue bastante largo, y al final conseguimos 149 Pichilium tengo ahora mismo en mi cuenta. O sea, me podéis llamar absolutamente loco si queréis, la verdad. Me podéis llamar lo que queráis, el hombre pescado, lo que queráis. Así que vamos a empezar con el experimento, porque si esto lo multiplicas, o sea, si yo añado, por ejemplo, esto de aquí, sabemos todo el rato, da igual lo que pongamos, va a dar 0 de daño. Y 0 entiendo que de vida y 0 de todo. Entonces, para que tenga un poco de gracia, hay que añadirle algo. Vamos a añadirle, por ejemplo, uno de Mithril y, por ejemplo, Rivalite, que aunque sea van a hacer algo y nos van a meter un poquito de multiplicador. Así que mi idea principal es crear una buena armadura.
una buena armadura de esto. Así que vamos a gastar un montón y vamos a empezar de abajo arriba, o sea, con los pies. Los pies quiero que sea unos pantalones de estos pesados, entonces creo que habría que meter un montón de esto. Ah, vale, no. Como veis, no. A ver, a ver. Esto es porque estoy... Ah, claro, porque estoy en el mundo 1. Tengo que irme al mundo 2 para poder optar a las mejores armaduras. Y lo que yo todavía no sabía es que había un arma secreta con este material y que iba a estar guapísima. Pero eso lo descubriréis más adelante del vídeo. Vale, en principio ahora mismo me sale todo lo que tenemos en este mundo 2. Vamos a poner un par de estos. Vamos a poner una rivalite, una obsidiana que también tenemos. Bueno, obsidiana, esto en realidad me da igual. Con tener uno de cada me da un poco igual. Así que vamos a colocar aquí un montón y vamos a empezar de abajo arriba. Y de abajo arriba significa empezar a ver si hay suerte y conseguir legatinas pesadas, o sea, las patas pesadas, básicamente. Con esto que tenemos aquí podríamos conseguir algo, aunque como veis es 0,52 de multiplicador, o sea, es malísimo, ¿no? Lo siguiente, yo no sé si merece tanto la pena, la verdad. Voy a dejarlo de esta manera. No sé, el multiplicador que tenemos es este de aquí, no tengo mucha fe, pero lo que sí que tengo es ganas de probar. A ver, a ver, a ver. Ok, tenemos material, bueno, tenemos armadura, a ver qué es. Ok, no creo que hayan salido los buenos, creo que ha salido el 1 de 1 de armadura, porque ha salido ese, la verdad. ¿Lo veis? Es como transparente y como medio lujoso incluso. Ahora, yo no sé lo que va a valer esto y si va a tener defensa o no. A ver, supongo que sí que vaya a tener. A ver qué tira ahora. 16 de defensa. Dios, qué maldita basura, tío. Pero me ha salido 100% lo mejor. Increíble, estoy flipando. Ahora vamos a crear la parte del pecho y todo lo más grande posible, lo mejor. Así que vamos a añadir, pues, uno de rivalite, dos de obsidiana. Vamos a meter también esto de aquí. Ahora ya tendríamos la pechera posible. Vamos a meter un par de estos porque con esto lo que hacemos es meter más suerte. A ver, voy a subir un poquito más, aunque sea al 1. Vale, tenemos un por 1 de suerte. Esto quiere decir que nos puede salir este o este, uno de 1 de 2. La verdad, me da igual porque realmente no sé cuánto uso le vamos a dar a esto, pero lo vamos a descubrir. ¿Qué sacamos? Ok, es algo grande. Bueno, no es la pechera epicarda, pero es esta que tampoco está mal. Material más caro de conseguir. No el más difícil, el más caro. El que más tiempo necesita, 100%. 33 de defensa. Oye, pues vale 1300. Poca broma para ser un material que tiene 0. O sea, de hecho, aquí lo vais a comprobar. 4 de Fichilium para que veáis que me da 0 de defensa. Atentos, 0 de defensa. Yo me quedo flipando. 0 de dinero, 0 de defensa, pero sí que cuesta minarlo, en la broma. No me doy por vencido. Necesito esa pechera grande, guapa que quiero. No, otra vez me ha salido a mí. Esta es gigante. Mírala, ahora sí, Dios. Además se ve guapísima. Lo bueno es que voy a ser el único que va a tener esta armadura, 100%. ¿Qué defensa tiene? ¿Habrá sido buena? ¿Un mal gasto? No me ha salido ni 100%. Estoy llorando ahora mismo. Bueno, $620 y defensa 19. O sea, es que es malísimo, pero ¿qué se le va a hacer? Por último, nos faltaría hacer el casco y lo tendríamos todo. Vamos allá. Momento de sacar el casco pesado. Ojalá que nos salga el 1 de 2. Allá va. ¿Qué hemos sacado? El 1 de 1. Este no es el que queremos. Queremos el pack guapo. Amigos, me he quedado sin material. Todo lo que he estado farmeando durante muchas horas se me ha acabado. Así que toca volver a farmear. 137 he podido minar en muchas horas que llevo aquí porque se tarda bastante. Así que es el momento de sacar algo épico. Dame suerte, sacamos ese casco. ¡Ahí está! Lo hemos sacado. Perfecto. Lo último que necesitábamos. Así que fuera bastante épico. Perfecto. 100% debería aparecer. 99. En fin, 10 de defensa. Pero confío en que va a estar guapísimo. Ahora, con todo el nuevo material que hemos conseguido, tanto piernas, armadura completa, cascos y demás, es momento de equiparse. Es raro, pero así se vería a mi personaje medio bugueado, incluso os diría, pero así es como se ve. Es rara, la armadura es muy rara, sinceramente. Ahora, esta armadura vais a ver que tiene vitalidad 5,2 de salud adicional porque le hemos añadido la obsidiana. Pero el resto de cosas no tiene nada más, o sea que es una maldita basura. Pero oye, vamos a por las armas. Así que en armas vamos a poner por aquí un montón de estos peces y vamos a descubrir esta arma de aquí. Una arma mortífera y es esto de aquí. Fijadlo. Globo gigante cómico. 1 de 16. Y esto creo que es un arma que solo podemos llegar a conseguir si tenemos estos peces. Si no, no se podría. La verdad, no lo sé. Me podéis decir en comentarios. De hecho, vamos a ver si aumentamos nuestra suerte. Vamos a poner todo lo que tenga por aquí. O sea, quiero bajar un poco esta probabilidad. Sí, sería la forma correcta. Me da igual que tenga más daño o menos daño. Simplemente quiero que me salga. Es 1 de 16. O sea, que hay que gastar un montón de materiales. No sé si
decir si tengo suficientes, pero vamos a hacer la primera forja. 1 de 16 para que me salga. Ahora sí, 64% de probabilidad. Vamos a ver. Si sale grande, no, creo que no es. A ver, ojalá que sea la cuchara, tío. Creo que es una cuchara, también te digo, no lo sé. No, me ha salido el espadón, tío. Un espadón gigantesco colosal. La tenemos. Que realmente está guapa quitando los peces, que tengo 3 peces en esta arma. Es una locura, la verdad, lo del pez. Creo que hace que sea todavía más feo. Porque, por ejemplo, el traje que yo tengo no tiene nada de pez. O sea, no tiene nada, es transparente y está medio guapo. Es invisible. Pero es que esta espada de aquí, fijaros, es totalmente invisible. Y luego tiene un pez, 2, 3, 4. Tiene un montón. Y mira. Pum. Dios, la verdad es que esto, quitando que hace 19 de daño, está guapa. Menos el pez. Vamos a hacer otro intento. A ver si sale. 1 de 16. De momento me ha salido 1 de 1. Vamos a ver ahora. Uy, es grande, es grande. Cuidado. ¡No! El martillo. Ya tenemos los dos que no queríamos, pero ahora vamos a comparar todas las armas que tenemos. Wow. Qué martillo más raro. Peces a punta pala. Peces por todos lados. 10 de daño. Vamos allá. Bananite, popite, carboadite y pichilium. Por favor, cuchara. Ok, ¿es grande? No, no es tan grande. Me he vuelto a quedar sin material Fichilium. No, tío. Creo que tiene que la estructura ser todavía más grande que un hacha para que nos salga. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces hemos forjado y no nos ha salido. Es 1 de 16 y por lo menos llevamos 9 y no ha salido todavía la cuchara. Esta es la buena. Tenemos todos estos materiales. Venga, yo confío en que sale la cuchara. Es ahora. No me lo creo, gente. Ha salido la cuchara. Ok, hay que hacerlo perfecto. Vaya, ok, perfecto. Vaya pedazo de cucharón. Creo que es el arma más grande de todo el juego, ¿no? Más que la colosal, o sea, más que la de antes. Bueno, he fallado uno. Creo que no va a salir a lo mejor de 99, 98, pero me da igual, la verdad. Porque tenemos un arma exclusiva. Yeah. Por eso merece este material tanto la pena. O sea, simplemente por esta cuchara, que no tiene pez ninguno, es transparente. Es muy rara. 14 de daño. Y tarda 1,12 segundos en atacar. Esto es muy raro. Pero antes de ver esa, vamos a ver cuáles hemos crafteado. Empezando con esta de aquí, la espada colosal, que tiene 2 peces. Y esto lo que hace, mira, pound. Ok, esta es la forma de pegar. Y de hecho no me ve ni al mundo 2. Lo vais a comprobar en el mundo 1. Siendo nivel 85, bastantes horas jugadas. Voy a intentar eliminar a un NPC con esta arma. Ya veréis lo que me va a costar, 100%. A ver, este tiene 25 de vida. Vais a ver que mira la vida que me quita. Aunque tenga tanto nivel, me quita vida. A ver yo. Bueno, a ver, me lo he cargado de un golpe, sinceramente. Me arrepiento de lo que acabo de decir. Muy atentos. Esqueleto, 115 de daño. Golpeo y mirad la vida que le quito. Le quito muy poca vida porque esta arma tiene muy poca vida, la verdad, las cosas como son. Y él me ha quitado un cacho gordo de vida. Siendo el nivel que tengo, pero bueno, es que la armadura es muy mala. La siguiente que tenemos es este pedazo de martillo que es horrendo, tío. Yo quitaría los peces y ya creo que ya estaría. O sea, si le quitas los peces, esto está arreglado y se ve bastante bonito, se ve transparente. A ver esta. Pound. Wow, esta es mucho peor que la de antes. Es muy lenta. Es probable que él a lo mejor me elimine incluso antes a mí que yo a él. Para que os hagáis una idea. Que con una espada normal reventaría. Pero wow, corre, que me mata. La siguiente que tenemos es esta hacha de aquí. Se ve bastante guapa. De las 3 que hemos enseñado, creo que esta es la mejor. A ver. Tiene 2 peces, que es muy raro, tío. Pero esta es la que mejor se ve, sinceramente. Ahora vamos a ver el golpe que ha dado esto. Ven para acá, esqueleto. ¡Pum! Muy lenta, la verdad. Pero con esta hemos reventado. Ahora, no merece tampoco la pena. Aunque aquí a la luz, toda la armadura y la arma queda guapa, tío. O sea, se siente como si fuera una espada de estas larga, transparente. Y mi traje súper brillante está bien. Pero ahora pasemos a lo verdaderamente importante. La espada por la que he tardado mucho más en conseguir terminar este vídeo. La Comicali Large Pum. No tiene nada que ver con las anteriores. Es esto de aquí. ¡Una cuchara! Es increíble. O sea, estoy flipando. Una cuchara transparente, no tiene nada de peces. Y esto, ¿cómo golpea? A ver, mira. Wow, un cucharón así a la cabeza. Creo que te la corta por la mitad. Ahora, a ver, golpe normal. 1, 2, 3. Wow, no se ve nada mal. Hace 14 de daño. Esto es bastante malo, pero a ver. Creo que esta definitivamente me la tengo que quedar en mi Pokédex porque es como muy exclusiva. Y la verdad es que no sabía que existía. Ahora vamos a ir a un servidor público a ver la gente que dice sobre esta armadura y esta arma. Mucha gente aquí. Vamos a ver si reaccionan. ¿Qué tal mi armadura? Y mi espada. Y mi cuchara. Buah. Aquí hay mucha gente, ¿eh? A ver qué reaccionan. A lo mejor literalmente les da igual. Se la suda. Pero, a ver, yo voy a preguntar. Mira, te pego un cucharón. Mira, ¡pum! La gente ignora completamente. Aunque sí que es verdad que se acercan a ver cómo... Es decir, pero este tío, ¿qué ha hecho? Es como hacker. Tiene una armadura transparente, pero... Es una armadura de reliquia.
como me temía, me estaban ignorando, porque aunque tuviera una armadura muy llamativa y una cuchara de espada, no era suficientemente bueno, ni atractivo para ellos. Y lo que tengo que comentar yo finalmente es que no todo lo que es caro o difícil de conseguir al final es bueno. A veces nos obsesionamos con conseguir lo más raro del juego pensando que será la clave para ser los mejores, los más fuertes, y al final lo más sencillo y barato acaba siendo lo más efectivo.